Amén. Y el día de hoy seguimos con la epístola del apóstol Pedro. Les invito, hermanos, que abran sus Biblias en la primera carta del apóstol Pedro. Y recuerden, ahí hay Biblias en la parte de abajo de las sillas. Esta es la segunda parte de esta meditación que se llama la gracia de Dios y el crecimiento espiritual de los creyentes. Iniciamos hace un tiempo atrás, pero como ustedes saben, hacemos paréntesis. Pero vamos a abrir la primera de Pedro, el capítulo 2, y voy a darle una vez más lectura a la palabra del Señor desde el versículo 1 al versículo 10. Primera carta que escribió el apóstol Pedro en el capítulo 2, y le voy a dar lectura del versículo 1 al versículo 10. Algunos van a recordar el pasaje. Dice la palabra del Señor: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcan para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándose a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Para ustedes, pues, los que creen, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y esta es la preciosa palabra del Señor. Vimos entonces que en esos 10 versículos tenemos instrucciones de Dios para el crecimiento de nosotros los cristianos. Porque recuerden que aceptar a Cristo, poner tu confianza en Él, eso es el inicio de la aventura. Eso no es el fin, ese es el inicio. Y desde el momento en que el ser humano se arrepiente y pone su fe en Cristo Jesús, su vida entera ha cambiado, en el sentido de que ya cambió su identidad, ya no es controlado, se supone que ya no tiene por qué ser controlado por el pecado, por los deseos de la carne, por la mentira de Satanás, y ya no va a la condenación eterna, sino ahora viene a la presencia de Dios cuando uno parte de este mundo. Pero desde que sucede eso, a caminar aquí en la tierra, ese es otro asunto, ¿cierto? Y es muy triste cuando la persona se ha arrepentido y es nacido de nuevo, es hijo de Dios, pero se quedan ahí, como que el progreso espiritual es mínimo. En algunos casi no se ve progreso, son hijos de Dios por su fe en Cristo Jesús, pero los que lo vemos nos rascamos la cabeza y decimos: ¿qué ha pasado? Porque no vemos cambio en su vida. Tiene que haber un progreso, y Dios nos dice, nos da consejos. Esto que acabamos de leer es la palabra del único Dios vivo y verdadero que existe en el universo. No es cualquier libro.
no lo debemos de leer como cualquier otro libro. La Biblia no se lee para saber qué dice Dios, sino para conocer a Dios por medio de nuestra experiencia con Cristo Jesús. Y en anterioridad le decía que desafortunadamente la manera en que vivimos en esta sociedad es de que se nos da un libro para saber qué dice el libro acerca del tema que queremos aprender. De física, a mí no me importa quién es el autor. Créanme, yo soy uno de ellos. A mí no me importa quién es el autor. Lo que yo quiero es cómo se resuelve ese problema de matemática o de física, o qué dice acerca de tal y tal cosa. Nos concentramos en lo que dice, pero no en conocer al autor. Y así no se lee la Biblia. La Biblia es el único libro que se lee para conocer al autor. Entonces, si nos desviamos de ese punto, no importa cuánto conozcamos información acerca de la Biblia o del tema del infierno, del pecado, lo que sea, pero va a ser puro conocimiento intelectual. Cuando acepta uno a Cristo Jesús, empieza la aventura, y entonces es un proceso que no termina, creo, ni en la eternidad. Saben que los teólogos dicen, el conocer a Dios por medio de nuestra relación con Cristo Jesús es un proceso aquí de toda la vida, que va a depender de qué tan intencional eres tú. Si te alimentas, no te alimentas, si sigues los consejos de Dios. Dios está claro, ahí está en su palabra, y hemos visto algunos consejos. El primero fue en el versículo 1, si ustedes se dan cuenta, desechando toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidia, todas las detracciones. ¿Cierto? Vimos eso. Y ¿recuerdan la palabra malicia? ¿Qué les dije cómo es en griego malicia? ¿Cómo? Caquía, de donde viene la palabra. Ok, ustedes saben, cacá quiere decir, hermano, cosas malas o porquería. Para nosotros no tenemos problema porque conocemos esa palabra, pero entonces cuando la Biblia habla de malicia es caquía. Desechen toda caquía. Quiten toda porquería de su vida. Ya no se porten como cuando no eran hijos de Dios. Ese es el primer consejo. Desecha toda malicia, toda porquería de tu vida. Desde que nace el ser humano en este planeta Tierra, saben que empieza a formarse patrones de la carne, patrones de comportamiento. Hay pequeñitos que empiezan ya, ustedes saben, a mentir para salvar su pellejito. Empiezan a decir maldición y media, grosería, porque escuchan al papá y a la mamá, o a los primos, o a los tíos. Empiezan a robar, empiezan a maldecir, ustedes saben toda la porquería que viene uno acumulando cuando va el ser humano creciendo. Conforme va creciendo, dependiendo en dónde se está desarrollando y cómo se está desenvolviendo, llega a ser una caquía ese ser humano, una porquería, créanme. Entonces necesita ser alimentado con la palabra del Señor. Y dijimos, desecha toda esa cosa en tu vida, número 1. Número 2, en segundo lugar, vimos que en el versículo 2 y 3 dice, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que crezcan para salvación, si es que han gustado la benignidad del Señor. Número 1, desecha todo porquería de tu vida. Número 2, desea la palabra de Dios. La palabra de Dios no adulterada. Recuerdan que también vimos de que desafortunadamente hay engaño, hay el evangelio pervertido en este mundo. Y la mejor manera para saber si en esa iglesia que tú asistes está predicando un evangelio pervertido es que tienes que leer la Biblia. Tienes que desear la palabra de Dios. Porque hay iglesias donde se predica un evangelio pervertido y la gente está que no cabe ahí, hermanos? ¿Saben por qué? Porque ignoran la palabra de Dios. Porque no quieren ir a la palabra de Dios. Porque no desean la leche espiritual no adulterada. Mejor prefieren que se la diluyan con la perversión y tragarse todo lo que el pastor dice enfrente, o el sacerdote, o el de cuellito blanco, o quien sea. Y les he dicho, hermanos y hermanas, eso no significa que el pastor Roberto piensa que está dándoles engaño, ¿cierto?
Absolutamente no. Yo creo que le estoy enseñando lo que es la palabra de Dios, la verdad de la palabra del Señor. Pero es responsabilidad de ustedes, de cada uno de los creyentes, desear como niño recién nacido la leche espiritual. Y dijimos también que no, que van a comer todo el tiempo leche, es decir, el ABC del cristianismo. Tienen que crecer. Leche, en este sentido, no se está refiriendo a lo primero del Evangelio y que van a seguir tomando leche. Tienen 1 año de edad, 5 años, 15 años. Imagínense un señor de 25 años casado y siguiendo con su mamila, leche. No, no está hablando en ese sentido. En otro sentido, la Biblia habla de que les doy leche porque no pueden comer carne, son bebitos todavía. Aquí la analogía que hace es la manera en que un bebé desea su lechita. El bebito no va a callarse aunque le digas lo que le digas, aunque lo mandes a dormir, aunque lo bañes. Si lo que tiene es hambre, él no va a callarse hasta que se le dé su lechita. Esa manera, dice Dios, desea la palabra de Dios como si fuera un recién nacido que quiere su lechita. Pero esa palabra de Dios necesita no estar adulterada y necesitamos ir a la Biblia para ver si está el mensaje adulterado. Y el día de hoy, del versículo 4 al versículo 8, otra instrucción del Señor para nosotros, si es que queremos experimentar la plenitud de vida, si es que queremos experimentar al Cristo vivo dentro de nosotros, la vida abundante que Él prometió, otra instrucción. Y tal vez están tomando nota, pero vean, tomen nota aquí en la mente o escrito como sea. Versículo 4 al 8, esta es la instrucción: acércate a la piedra viva, que es Cristo Jesús, para ser edificado como una piedra viva. Versículo 4, acercándose a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, escogida y preciosa. Literalmente es acercándose a Él. Esta declaración tiene un sentido de mandamiento o imperativo. Es acercándose, es decir, háganlo, hagan tal cosa de acercarse. Esto es algo que Dios instruye a sus hijos y espera y desea que los creyentes hagamos con respecto a Jesucristo. Este acercarse a la piedra viva que es Cristo no es de una vez y para siempre. Hay instrucción de Dios en otros pasajes de la Escritura donde dice Romanos 12, que habla de presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo al Señor. Ese es una vez para siempre. Decídete ya, creyente, hijo de Dios, de una vez por todas, ofrece tu vida al Señor. Pero aquí no está diciéndolo en ese sentido de acércate una vez y ya, sino es de una manera continua en nuestra vida, es el tiempo presente, que indica la manera continua. Cada día, cada momento, acércate a la piedra viva, a la piedra viviente, que es Jesucristo. Al decir acercándose, no significa que Cristo esté lejos o separado, ¿cierto? Acérquense porque Cristo vive dentro de nosotros, pero acércate en el sentido de asentir o admitir o afirmar, aceptar como cierto todo lo dicho y declarado por Jesucristo y la verdad del Evangelio de la gracia de Dios. Acércate, recuérdalo, afírmalo en tu mente. Afirma, admite, acepta que en Cristo Jesús tú ahora eres un hijo de Dios. En Cristo Jesús tú eres un hijo de Dios santo, sin mancha, perfecto, totalmente perdonado, limpio de toda maldad, rescatado. En Cristo Jesús eso es lo que eres ante los ojos del Señor. Afirma, admite, acepta que en Cristo tú ahora eres una persona nueva. Acércate a la piedra viva, es decir, vuelve tu mirada a Cristo Jesús continuamente en el día. Desde que te levantas, acércate a Cristo, vuelve, recuerda quién eres. Cuando abres tus ojos, hermano y hermana, cuando estás dormido y te despiertas y suena el despertador, ¿qué es lo primero que se supone que recuerdes? ¿Quién eres? Eres un hijo de Dios. Apaga el despertador
y empieza a acercarte a la piedra viva. Recuerda una vez más: Señor, gracias por este día, soy hijo de Dios, soy una hija de Dios. Guía mi camino, Señor. A ver, Señor, ¿qué tienes preparado para nosotros el día de hoy? Sigue el plan de Dios. Si Él tiene tus planes ya definidos y todo, deja que Dios cambie tus planes. Déjalo, no te amargues la vida. No empiezas a renegar del que chocó contigo o de que la otra persona se demora un poquito. Puedes apurarla, claro. Pero deja que Dios cambie tus planes. Vive la vida que agrada al Señor. Jesucristo es la piedra viviente. Acercaos a Él, piedra viva, y literalmente es piedra viviente. Tristemente, esta piedra viviente ha sido rechazada por la raza humana. Creo todos nosotros, los que tenemos un poquito de tiempo viviendo la vida cristiana, nos damos cuenta cómo el mundo rechaza a Cristo Jesús. Y cada día más, el mundo sigue rechazando más a nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. En Juan 1:1 la Biblia dice acerca de la primera venida de Cristo, cuando Cristo vino por primera vez a la tierra hace 2000 años, dice la Biblia: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Jesucristo hace 2000 años vino a su mundo, a su creación, a lo que Él había hecho, y dice la Biblia: y los suyos no le recibieron. Específicamente habla de los judíos, de su gente, de su nación, de su propia familia de judíos. Dice: no le recibieron. Pero recuerden que la Biblia enseña verdades espirituales que son universales, y en realidad el que rechazó a Cristo Jesús fue la humanidad entera. Su gente no lo aceptaron. La piedra viva fue desechada ciertamente por los hombres, así como dice la Escritura. Esto lo seguimos viendo el día de hoy. Al menos la humanidad incrédula, tal parece que la mayoría de los seres humanos desecha ciertamente a Jesucristo, la piedra viva. Ciertamente, dice la Biblia, desechada por los hombres. El día de hoy tú puedes hablar de Dios, lo he dicho antes, de una manera general y serás aceptado, pero si defines a tu Dios y mencionas el nombre de Cristo Jesús, se desata el infierno. Ahí se define si esa gente que usa el nombre de Diosito, porque todo decir Diosito, todo el mundo dice Diosito, Diosito y Dios, de una manera general, genérica. Pero cuando tú dices Jesucristo, entonces, hermano, Satanás va a hacerte la vida, a tratar de desanimarte. ¿Por qué? Porque Satanás sabe perfectamente quién es Jesucristo. Satanás cree en Jesucristo. El creyente es Satanás. Los creyentes demonios, porque ellos son los que conocen perfectamente la realidad y la verdad de la identidad del hombre llamado Jesús de Nazaret. Y por eso les digo, el creer en Cristo Jesús, hablando de esta manera en nuestro español, hermano, believe en inglés, el creer no salva a un ser humano. Pero pastor, ¿y entonces por qué la Biblia Cristo dice cree? Porque la palabra, acuérdense, pistiu, es en el texto, hermano, es más que simplemente aceptar datos e información en tu cabeza. Creer es confiar, descansar. Los demonios creen en Dios y en Jesucristo. El diablo cree en Dios y en Jesucristo. Tal vez saben o lo conocen mejor que nosotros en ese sentido de su identidad. Pero el creer, cuando dice la Biblia, cree en el Señor Jesucristo, es confía. Confía. Primero vas a creer acá, vas a aceptarlo. Ahora, rinde tu vida. Rinde tu vida, acéptalo, recíbelo en tu corazón como tu Dios, como tu Señor, como tu máxima autoridad, como tu vida. Necesitas depender de Él como todo. Si no lo tienes a Él, te falta todo en realidad. Pero gracias a la gracia de Dios, hermanos, que el día de hoy muchos están viniendo y acercándose a esa piedra viva, que es Jesucristo. Y han encontrado salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Y nosotros somos uno de ellos.
Y el día de hoy domingo, ustedes saben que alrededor del mundo, al menos aquí en Occidente, se están reuniendo millones y millones de cristianos, igual que nosotros. Todos ellos nos hemos acercado a la piedra viva. Hemos reconocido quién es verdaderamente este hombre llamado Jesús de Nazaret y hemos creído que Él es el Hijo del Dios vivo y verdadero. Y el apóstol Pedro aquí en estos versículos empieza a citar escrituras del Antiguo Testamento, y del 6 al 8, mire, dice, cita a Isaías, después es un salmo y otra vez Isaías, dice, por lo cual, el versículo 6, por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Se refiere a Cristo Jesús. Y sigue diciendo, para ustedes, los que hemos creído, los que creen, el Cristo es precioso. Pero para los que no creen, miren lo que ha sucedido. La piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y también piedra de tropiezo y roca que hace caer. Ahora, notemos que Jesucristo ha llegado a ser la piedra angular. Piedra del ángulo, otra manera de decirlo es piedra angular, hermanos. En inglés es cornerstone, la piedra de la esquina, que significaba o significa, en pocas palabras, la principal piedra en la construcción de un edificio en aquel tiempo. Si ustedes ven la gráfica, la piedra grande que está de aquel lado, la de la esquina, le llamaban la piedra angular o la cornerstone. Era una piedra de suma importancia para la estabilidad y firmeza de la edificación de las demás piedras o ladrillos serían para nosotros. Era la piedra base, la piedra angular, la piedra del ángulo, era la piedra base, la piedra fundamental alrededor del cual las otras piedras eran puestas. Todas las demás piedras dependían de la piedra angular. Esta piedra es de suma importancia y de sumo valor, por esto es una piedra escogida y preciosa. ¿Saben que esa es la piedra angular? No había visto que tenía. Esa última, hermano, esa última, uno le llama piedra clave o piedra angular, es cuando hacen una construcción así. ¿Y cuál es la última piedra? Para que no se venga abajo tiene que tener cierta inclinación para que al sumirse apriete más. Pero el día de hoy, ustedes ven, en los edificios, hermanos, acostumbran poner una piedra, esto es más simbólico, obviamente, esa no es la piedra angular que sostiene todo un edificio moderno, pero de ahí viene. Nosotros tenemos una. ¿Cuántos han visto esa? Nadie ha visto la de nosotros. Está a la entrada y nada más tiene el año en que se construyó, 1989, en que se construyó este edificio. Pero es simbólico, de ahí viene la palabra piedra angular. Y acá me gustó esta gráfica que dice Jesus Christ, the chief cornerstone, la piedra angular principal. Muy bien, entonces dice, el que creyere en él no será avergonzado, dice la escritura. El que en él creyere no será avergonzado. Literalmente es el que se mantiene confiando en Cristo, en él. De ninguna manera jamás será avergonzado. En español simplemente lo traducen, el que en él creyere no será avergonzado. En el texto original en que se escribió el Nuevo Testamento, son dos negaciones al mismo tiempo, que se traduciría, hermanos, como una paráfrasis: nunca jamás va a ser avergonzado. Dos negaciones: de ninguna manera, by no means, no way, de ninguna manera va a ser avergonzada la persona que confía en Cristo Jesús. Ningún cristiano será jamás avergonzado por causa de su fe en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Ninguno de nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, jamás seremos avergonzados por causa de nuestra fe. Ahora escuchen a qué me refiero. Esto no significa que de parte del incrédulo, de los no cristianos, el cristiano no recibirá humillaciones. Esto no está significando eso. Porque sabemos que los hijos de Dios, ¿cómo nos humillan?
y nos insultan, y nos agreden, y nos hacen injusticias, y dicen quién sabe y hacen cuánta cosa, nos llenan, nos odian prácticamente. Los que pelean por la tolerancia son los más intolerantes, son los que atacan al cristianismo de odio, son los más llenos de odio. Pero eso lo sabemos nosotros por experiencia. Entonces, porque dice el que en él creyere no será jamás avergonzado. Bueno, tenemos que entender, primero, no se refiere que no vas a ser humillado o la gente va a tratar de avergonzarte, los no cristianos. El no creyente tratará de avergonzarnos por causa de nuestra fe, pero no hay ninguna razón para que nosotros, los hijos de Dios, sintamos vergüenza, porque sabemos que estamos en el verdadero Hijo de Dios. Que se burlen de ti. ¿Y qué? Recuerda a Cristo Jesús, se burlaron de Jesucristo. Lo trataron de avergonzar, casi lo dejaron desnudo cuando lo iban a matar. Lo escupieron en la cara. Escuchen lo que hicieron con nuestro Señor Jesucristo. Por tu Señor y Salvador Cristo Jesús, que dio su vida por ti. Le escupieron el rostro, lo abofetearon, le dieron de puño, le pusieron la corona de espina de humillación, de burla. Lo golpearon, hermanos, le dieron latigazos. Y los que vieron la pasión de Cristo es más o menos así quedó, o probablemente peor quedó nuestro Señor Jesucristo. Desfigurado su rostro, quedó amoretado, hinchado de la cara cuando lo crucificaron. Le clavaron clavos, hermanos, grandísimos en los pies al Hijo de Dios, a nuestro Señor y Salvador. Le clavaron una lanza y finalmente entregó su vida. Entonces vean, si eso hicieron con nuestro Señor, ¿quién eres tú para no querer soportar eso? ¿Eres más que Cristo Jesús? Somos más que Cristo, que te vas a sentir que no soportas que te humillen por causa de tu fe. Mira quién sufrió por causa de tu salvación, Cristo Jesús. Entonces no se avergüencen, se va a burlar la gente, pobrecitos. Pobrecitos los que no tienen a Cristo Jesús. Amén. Ellos son los más dignos de conmiseración, porque conocemos la realidad de su vida. Les falta salvación. No conocen el verdadero Dios, no conocen el amor real, no tienen vida espiritual dentro de ellos y además viven su vida esclavizados con la mentira de Satanás. Y algunos de los seres humanos que no creen en Cristo Jesús, su vida honestamente es de lo más miserable. Su vida it's a mess, un enredo, un desastre, que solamente Cristo puede cambiar esa vida, ¿cierto? Pero la Escritura dice, hermanos, vean en primera de Juan 5, 19 y 20, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo Satanás por medio del sistema político, sistema de la medicina, sistema de la psicoterapia, la educación, sistema de educación de este país está bajo el poder de Satanás, están engañados. Versículo 20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Escuchen eso. El Hijo del Dios, del universo, del Creador de los cielos y de la tierra. El Hijo del Dios que creó el sol, la luna, las estrellas, los planetas, los animales, las aves, las bestias, los peces y que creó al ser humano. El Hijo de ese Dios ha venido a este planeta Tierra hace 2000 años. Y caminó con nosotros, hermano. Dice, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. No te avergüences. Siente compasión por la gente perdida. Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces se dan cuenta, hermanos, las palabras que el versículo 19 dice, sabemos que somos de Dios. Nosotros no decimos, I guess, o I hope, ¿cierto? Pues espero que
sea de Dios? No, no. 100% seguro, sin la mínima duda, sabemos que somos de Dios. Amén. Sabemos, y vean esa palabra, hermanos, sabemos, no nos imaginamos, no pensamos, sabemos, tenemos ese conocimiento. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y estamos en el verdadero. No hay razón para avergonzarse. Satanás, por medio de la gente incrédula, va a tratar de avergonzarte, pero no hay razón para avergonzarte. Créame, hermanos y hermanas, cuando esa persona llena de odio te mira con odio y quiere hacerte daño y tú sientes los dardos atravesar que te está lanzando, si el amor de Cristo Jesús te llena en ese momento, tú no vas a sentir ningún rechazo de esa gente, te vas a poner a llorar. Lo vas a ver con compasión, con tristeza, porque no hay nada más miserable que un ser humano lleno de odio, ¿cierto? Por eso los hijos de Dios, hermanos, no odiamos. No podemos odiar. El odio no viene de Dios. El odio viene de Satanás. Sea que odies al presidente, al político, a tu esposo, a tu esposa, al vecino, a la compañera de trabajo, el odio no es de Dios. No puedes odiar. El odio te hace daño. El odio Satanás lo usa para mantener tu vida cristiana miserable, mediocre, y te estancas porque no puedes crecer si tienes odio en tu corazón hacia cualquier ser humano. Amén. Estamos en el verdadero Jesucristo, el Hijo de Dios. Al final de la historia, los cristianos ganamos. Amén. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. Ya leímos el fin del libro y ganamos. No es imaginación, no es deseo, es verdad absoluta, porque lo garantiza Dios mismo en su palabra. Nunca sucederá tal cosa de ver, nosotros ver o saber que estábamos equivocados. Nunca va a suceder eso, porque el que en él creyere jamás va a ser avergonzado. Y esa palabra en inglés la traduce a disappointed. No te vas a desilusionar nunca, hermanos. Nunca va a suceder ese momento de vergüenza. De que imagínense la vergüenza que sería que al final de todo Cristo no era real, no era Dios, ni existía. Eso sería vergonzoso. Pero ¿saben qué? La Biblia dice que el que en él creyere jamás va a ser avergonzado, jamás va a ser desilusionado. Will never be disappointed. Pero Dios mismo aquí nos dice que todos los que nos mantenemos confiando en este momento, ese momento de vergüenza nunca sucederá. No seremos avergonzados. Avergonzados serán todos y cada uno de los seres humanos que rechazan a Cristo Jesús. Ellos serán avergonzados. Lo sabemos por el mismo Dios que promete que nosotros los cristianos nunca seremos avergonzados, hermanos. Muchos le creen más a los políticos que a la palabra de Dios y se desilusionan, ¿cierto? Muchos le creen más al psicólogo o psiquiatra que a la palabra de Dios. Muchos le creen más a los científicos ateos que a la misma palabra de Dios. Muchos escogen creerle más la palabra de su papá o de su mamá o de sus abuelitos que a la palabra de Dios. Muchos le creen más a su religión que a la palabra de Dios. Todos ellos serán avergonzados cuando llegue el fin. Todos. Pero el que en él creyere en Cristo Jesús jamás será avergonzado. Jamás seremos avergonzados, hermanos, cuando llegue el momento decisivo que ese viene para todo ser humano. Todo ser humano. The day is coming. El día viene. Nadie se va a escapar. Aunque diga, yo no creo en Jesucristo, que son bolas de hipócritas, vas a estar un día cara a cara con ese Cristo Jesús a quien tú estás rechazando. Cara a cara, face to face.
pero los que que pusimos nuestra confianza en Él, vamos a ir a entrar a su presencia, al reino eterno con Él. Gloria a Dios, apláudese Dios. Pero los que le rechazaron, hermanos, ellos han escogido su destino eterno. Dios no los va a mandar así, ahorita a decir, ok, tú te me vas para allá y tú para acá. No, Dios dio a cada ser humano libre voluntad. Tú escógeme. Por eso somos seres humanos. Imagínense que Dios programara todo y nos hiciera decidir. No, en eso Dios espera que tú lo ames de tu corazón. De tu corazón. Él no te va a obligar. Tú vas a poner tu confianza en Él por lo que Él verdaderamente es. Ellos serán avergonzados. Qué triste, hermano. Pero para Dios esta piedra viviente es escogida y preciosa, en esos mismos versículos. Para el Señor Cristo es una piedra escogida y preciosa. Preciosa es decir, una piedra tenida en gran valor, en gran estima. Jesucristo es la piedra escogida en el sentido, no en el sentido de que había muchos candidatos, ¿entienden? Lo escogió y que había muchos candidatos y que Dios escogió a su Hijo y Él ganó. No, escogida en el sentido de valor, de posición, escogida en el sentido de honor, de valor, de posición ante Dios el Padre. Para los que no creen, dice la Biblia, Jesucristo, la piedra del ángulo, es hecho piedra de tropiezo y roca que hace caer. ¿Se dan cuenta, hermano? Versículo 8. Primero, cabeza del ángulo es la principal piedra del edificio, Cristo Jesús. Pero, versículo 8, piedra de tropiezo y roca que hace caer. ¿Para quién? Para los que no aceptan a Cristo Jesús. ¿Por qué tropiezan y caen? Porque no aceptan la palabra de Dios. Ahí dice la Biblia. Son desobedientes a la palabra de Dios. Tropiezan en la piedra en el sentido de que sus prejuicios y creencias son ofendidos por causa de la palabra de Dios. Se ofende cuando la Biblia, cuando uno hace declaraciones así, dice el Señor. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ni los adúlteros, ni los borrachos, ni los homosexuales, ni los hechiceros. Eso lo dice el Señor. Y muchos tropiezan porque se escandalizan, se andan desmayando, les agarra el patatús. Ay, ¿cómo dices eso? Pero Dios es Dios y el único que tiene autoridad para hacer declaraciones así, ¿quién es, hermano? Dios. Y tropiezan en la piedra porque sus creencias, sus prejuicios son ofendidos. Tropiezan. Pero también tropiezan en la roca que hace caer, en el sentido de juicio por la misma palabra que ellos rechazan. Roca que hace caer habla de juicio. Está rechazando, hermano. Esto ya está destinado de parte de Dios. Todo el que rechaza a Jesucristo y nos obedece su palabra, tropieza y cae. Por eso son desobedientes, tropiezan y caen. Y ahí dice el versículo 8. A lo cual fueron también destinados. Dios no los destinó para que desobedecieran y tropezaran, sino que Él fijó el decreto. Dios decretó que todo ser humano que voluntariamente rechaza a su Hijo Cristo Jesús desobedeciendo su palabra, Dios destinó, ese va a tropezar y va a caer. El juicio y la condenación de Dios caerán sobre todo ser humano que desecha a Jesucristo su Hijo. No podría ser menos que eso, hermanos, porque imagínense, rechazar al Hijo de Dios. O sea, no nos damos cuenta, el ser humano no entiende. No está rechazando a un ser humano, está rechazando al Hijo de Dios. ¿Qué cosa más puede uno esperar si llega el ser humano a rechazar al Hijo de Dios? Pero los hijos de Dios hemos de venir a Cristo Jesús. Acérquense a Él, piedra viva, continuamente para crecer y no desviarnos de la verdad. Esta piedra viviente es necesaria para que, junto con todos los demás creyentes, seamos edificados como una casa espiritual y sacerdocio real. El versículo 5, hermano.
ustedes también como piedras vivas sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Pero vean, en la gracia de Dios, aún tú necesitas hacer la parte que te corresponde como ser humano. No va a suceder nada si te quedas con los brazos cruzados. Y pongan atención, porque estos son consejos de Dios si quieres crecer. Porque acuérdense, no todos los cristianos crecen, hermanos y hermanas. Esa es la triste realidad. Todos ustedes ven cristianos que se quedan estancados en su vida, otros van creciendo. Pero aquí entonces es muy importante que sepamos que tienes que hacer lo que Dios dice que necesitas hacer. No todos los creyentes crecen, pero tú no seas uno de ellos. Pon atención a lo que Dios te dice hoy. Sé intencional, toma acción ya. En la gracia de Dios tú necesitas hacer la parte que te corresponde como ser humano. Si no actúas en fe, no pienses experimentar la nueva vida en Cristo Jesús. No pienses. El simple deseo de querer crecer no sirve de nada. El deseo, si yo quiero, eso no te sirve de nada. Para nada, ¿no? Si te quedas con los brazos cruzados, viviendo tu vida como de costumbre, no vas a salir del círculo, hermano, hermana. Si te sientes estancado, estoy hablando para el que se siente y reconoce que está estancado en su vida cristiana. Tienes que tomar acción, tienes que darle prioridad a tu vida espiritual. En pocas palabras, sigue el consejo del Señor. Lo que estamos viendo. De manera que vean, tenemos a Cristo como la piedra principal del ángulo y nosotros siendo edificados como piedras vivas, como una casa espiritual. Qué tremendo, hermano, de ese versículo. Sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables al Señor. Casa espiritual. Entonces, cuando estaba meditando, digo, la casa es el lugar donde la gente encuentra refugio. Todos tenemos una casita, hermano, y significa mucho para nosotros. Es donde encontramos, o se supone que deberíamos encontrar refugio, donde está la familia, donde se descansa en la noche, está tu cuartito, tu camita, donde pasa tiempo de calidad con su familia. El ser humano se relaja en la casa. Ahora, la Escritura dice, todos nosotros formamos una casa, pero una casa espiritual. Este es el lugar donde tú y tu familia espiritual, y tú y tu familia pueden encontrar descanso espiritual. Somos la familia de Dios, todos somos hermanos y hermanas. Y créanme que ustedes tienen mi sangre. Y no estoy mintiendo, ustedes traen mi sangre. Y yo traigo sangre de ustedes. Si no, váyanse para atrás y van a llegar a Adán y Eva, y de ahí venimos los dos. De la misma sangre, de Adán y Eva, hermanos. Por eso somos hermanos y hermanas. Pero para ser edificado como una casa espiritual necesitas acercarte a la piedra viva que es Cristo Jesús. Entonces el apóstol Pedro aquí en esos versículos de 6 al 8 cita el Antiguo Testamento para la enseñanza del nuevo pacto el día de hoy. Y esto nos lleva a la última consejo de Dios para crecer espiritualmente, y es: afirma tu verdadera identidad y tu misión en el mundo. Miren los versículos 9 y 10. Estoy en 1 Corintios capítulo 2, 9 y 10. Pero ustedes son, hermano, esto me emociona, hermano. Ustedes, los cristianos, no los llena el blanco todas las religiones del mundo, no, esto está hablando de los cristianos nada más. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Identidad. Y nos da la misión, que no olvidemos para qué. Porque estamos aquí para que anuncien las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Notemos, hermanos, el deseo del apóstol Pedro para los creyentes en su tiempo. Esto es palabra de Dios para todos y cada uno de los creyentes en nuestro tiempo, porque es palabra de Dios, es eterna. En el versículo 9, el apóstol Pedro les recuerda y afirma su identidad.
Porque recuerden lo que estaba sucediendo, recuerden los que vinieron del capítulo 1, persecución. Los cristianos estaban siendo perseguidos, o sea, no les iba nada bien. Y el apóstol Pedro, en los primeros versículos, vean, desde el versículo 1 del capítulo 2, primera de Pedro 2, pero el versículo 1, que les dijo: desechen toda caquía, toda porquería de su vida. Y les recuerda ahora su identidad. Versículo 9, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio. Es decir, Dios quiere que nosotros entendamos y no nos desviemos de quiénes somos en este mundo, porque nuestra identidad cambia nuestro comportamiento. ¿Recuerdan a esa mujer prostituta? ¿Qué era lo que era? Ella decía: pues soy prostituta. ¿Qué hacía? Pues se prostituía. ¿Por qué? Porque su identidad le motivaba a seguir prostituyéndose. Esa mujer prostituta se casó con el rey. Y el que se casa con el rey, la mujer que se casa con el rey, ¿quién llega a ser? La reina. Entonces cambia su identidad. Y cuando se vio como reina, ella dijo: no puedo seguir haciendo lo mismo, porque soy la reina. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros comprendamos, nuestra verdadera identidad. Todos los cristianos somos hijos de Dios, pero no todos han entendido lo que eso significa. Muchos cristianos en realidad no piensan de ellos mismos como hijos de Dios. Esto es real, es triste, pero es la realidad. Yo he notado que la mayoría de los cristianos se ven como pecadores. La mayoría de los cristianos, porque eso le están enseñando. Y dicen: yo soy un pecador arrepentido. ¿Quién? Un pecador arrepentido. Soy un pecador salvo por la gracia de Dios. ¿Quién dice eso? Dios no dice eso. Eso es tradición cristiana evangélica. Dios a nadie le llama pecador. Y si tú te llamas pecador arrepentido, pecador, aunque digas salvo por la gracia de Dios, pero tu identidad es pecador, entonces ¿por qué te escandalizas cuando pecas? ¿Eres pecador? De hecho, eso está haciendo más mal que bien. Porque ¿qué es lo más normal para un pecador? ¿Pecar o no pecar? Pues pecar es como decir que es lo más normal para un borracho o un alcohólico. ¿Estar sobrio o estar borracho? Pues borracho. Y si le dices: tú eres un alcohólico, pero te voy a dar consejos para que no te emborraches. ¿Cómo? Eso es absurdo. Es como decirle: tú eres chango, pero mira, te voy a dar consejería para que no te subas a las palmas y dejes de comer plátano. Si eres chango, pues déjalo que sea chango. Si es alcohólico, déjalo que salpique todo de borrachera. Si esa es su identidad. Pero si eres hijo de Dios, eso va a cambiar tu comportamiento si te mantienes firme en tu identidad de hijo de Dios. Deja de llamarte pecador arrepentido o pecador por la gracia de Dios, porque si eres pecador, entonces no eres hijo de Dios. No puedes tener doble identidad. No puedes ser un double-minded man, una persona de doble ánimo que es inconstante en todos sus caminos. Porque o eres o quién eres, pues. Soy cristiano, pero soy alcohólico. No, ¿quién dices? Soy cristiano y soy homosexual. No, ¿quién dices? Soy cristiano y no, eres hijo de Dios, punto. Es una identidad. Y nuestra identidad no está basada en nuestro comportamiento, hermano. Bendito sea el Señor. Dale un aplauso. La identidad del Hijo de Dios está basada en nuestra relación con Cristo Jesús. Y aquí el apóstol, hermano, Dios inspiró al apóstol para que diga quiénes somos. Somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. Todos ustedes, incluyéndome a mí, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Por motivo de tiempo, hermano, quería hablar un poquito de un libro que se llama Yo Soy, que escribió nuestro hermano John Austin. El Yo Soy, el poder del Yo Soy. ¿Alguien ha visto ese título? Anyways, pero el punto es que habla de Yo Soy, desde la perspectiva de cualquiera puede decir eso. Simplemente nada más dice: yo soy bendecido y las bendiciones te van a perseguir. Eso es lo que él dice, hermano. Yo soy talentoso, dice, y los talentos te van a seguir. Yo soy saludable, la salud te va a seguir. Yo soy fuerte,
pero no habla de Cristo Jesús. No habla de eres un pecador, así naciste y tienes que arrepentirte, porque naciste muerto. Es como decirle a un muerto espiritualmente, nada más declara yo soy, y ahí está la humanidad, ahí está mucha gente muerta diciendo yo soy, y sienten, hermano, pobrecitos porque están engañados. Sin Cristo tú eres nada. Amén. Eres nada. Lo único que eres es un pecador, tratando de portarse bien, eres un muerto tratando de no apestar. Eso es lo que eres sin Cristo Jesús. Nada va a funcionar. Primero tienes que entender la verdad. Naciste muerto espiritualmente y pecador, pero por medio de Cristo Jesús Él puede cambiar tanto tu destino como tu estado espiritual. Ahora pasas de muerte a vida espiritual y te cambia tu identidad. Ahora eres un hijo de Dios, santo, limpio, perfecto, hermano. Amén. Perdonado. Amén. Imagínense esa identidad, hermanos. Y por eso dice, para que anuncien las virtudes del Señor. Para anunciar es para dar a conocer, para declarar, divulgar, publicar, hermanos, para celebrar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y termina el apóstol en el versículo 16, enfatizando, hermanos, recuerdan a los de la dispersión, porque así empieza primera de Pedro 1:1, que eran muchos gentiles. Versículo 10, ustedes que en otro tiempo no eran pueblo. Los gentiles no tenían nada que ver con Dios, eran los judíos. Dice, pero ahora son pueblos de Dios. Son pueblos de Dios. Que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Y esa misericordia es para todo ser humano. Y todo ser humano bien puede cambiar su identidad y su destino y el dominio del poder de Satanás por medio del arrepentimiento. Amén. Cierren sus ojos, así sentados, cierren sus ojos. Y yo no sé, yo espero que todos aquí en realidad hayan nacido de nuevo por medio de su fe en Cristo. Pero si hay alguna persona aquí que nunca ha rendido su vida y lo quiere hacer, cerrando tus ojos, mira, nada más dile así: Señor Jesucristo, en este momento, Señor, me arrepiento, Señor,